En Despierta con CDN tenemos a Rafael Paz, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y representante de ese partido en el diálogo nacional que ha convocado el gobierno. Buenos días, Rafael. Muy buenos días. Cariñosamente, Rafi. Rafael hasta comunicador. ¿Ah? Déjenme decirles algo. A este programa debería decirle Despierta con las estrellas. Oh. Porque la verdad es que este panel es un lujo para la República Dominicana. Mi admiración para cada uno de ustedes. Gracias, y aquí me someto Paz. humildemente a este careo. Gracias, amigo. Vamos a empezar justamente contigo por el tema del Consejo Económico y Social. Porque por el PLD te vamos a entrar, pero ahorita. No desesperéis. Con cariño. Sí, siempre. Aquí lo que no se trata... Una cosa no quita la otra, Rafa. Claro. Aquí no se trata a nadie sin cariño, ¿verdad que Una no? cosa no quita la otra. No, es que alguna gente se desesperan, uno no entiende por qué. Oh, Dios mío. Sí, pero ¿qué papel está jugando el Partido de la Liberación Dominicana en el Consejo Económico y Social? A propósito de que le toca al Partido de la Liberación Dominicana ser una oposición responsable, sabiendo que acaba de salir de un gobierno que tiene múltiples situaciones compartidas en materia de responsabilidad, pero que ahora está sentado ahí prácticamente sin poder criticar mucho porque se supone que está en la mesa donde se deben hacer propuestas para mejorar cosas. ¿Se puede considerar que esto es como un pacifier, sentar al ex gobierno en una mesa de negociación con el gobierno actual? Mira, yo creo que es una ocasión bastante interesante, donde el PLD, una vez convocado esta gran conversación nacional, asistió de muy buena gana, precisamente honrando lo que es una tradición inaugurada por el Partido de la Liberación Dominicana en sus gobiernos, que es la de la concertación social. Hay que recordar que esto se inicia con el diálogo nacional en el periodo 96-2000, que luego fue fortalecido en la gran consulta que se hizo para la Constitución del 2010, para la Estrategia Nacional de Desarrollo, y que se fortalece con la creación a nivel constitucional y legal del Consejo Económico y Social, que es, digamos, una contribución del Partido de la Liberación Dominicana, y la suscripción y concertación de dos grandes pactos nacionales: el pacto por la reforma del sector educativo y el pacto por la reforma del sector eléctrico. Por lo cual, mal haría el Partido de la Liberación Dominicana en no participar de forma constructiva en esto, que es nuestra visión. Nosotros hemos dicho de forma clara que nuestro propósito, nuestra misión, nuestro compromiso allí es ir para hacer una labor de eco de las voces del pueblo, para representar allí sus luchas y sus reivindicaciones. Porque hemos obtenido el mandato de ese pueblo de ejercer una oposición constructiva por decisión del 38% de la población dominicana. Rafa, en los días recientes veíamos una preocupación que externabas en tus redes sociales sobre cómo el narcotráfico había penetrado en la política, sobre todo en la política partidaria. El presidente de la Junta Central Electoral dice que el narcotráfico y su camino libre en los partidos prácticamente debería estar incluido en el diálogo nacional. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de la propuesta? ¿Qué debe incluir una nueva legislación para evitar que esto ocurra, que no se esté haciendo hasta ahora? Nosotros lo vimos de manera bastante acertada. De hecho, el secretario general del partido, Charlie Mariotti, envió una comunicación al presidente de la Junta Central Electoral planteándole que solicitara formalmente la inclusión del tema. Hay una mesa que se creó relativa a la reforma del Código Electoral, es decir, o sea que el PLD y el presidente de la Junta coinciden en correctamente. esto. Y nosotros, de hecho, tenemos una tradición bastante fuerte alrededor de ese tema, porque no es un tema donde se pueda generalizar. Hay que recordar que en el año 2010 el PLD excluyó de su lista de candidatos a 25 personas por vínculos dudosos. Es decir, en pleno apogeo de su fortaleza política, el PLD decidió establecer un filtro que garantizó que elementos como los que se han introducido en las instituciones del Estado, como hemos visto con mucho pesar, representando la lista del partido oficialista, ya llevan 5, digamos, se pudieran introducir en el Congreso. Lamentablemente este asunto no se ha quedado solo en el Congreso Nacional, sino que hemos visto por primera vez en la historia de la República Dominicana al titular de una entidad del Estado adscrita a la presidencia de la República siendo sometido por narcotráfico
de una manera bochornosa que ha avergonzado a la República Dominicana. Pero es presunto todavía, ¿no? O no son presuntos mientras son de otras organizaciones que no sean el PLD. Bueno, el hecho fáctico es que hay un director general que ha sido sometido por narcotráfico y no le ha quedado, culpable, Rafa, y no le ha quedado otro camino al gobierno que, digamos, destituir a esta persona. Puede ser una presunción, pero eso, que es una presunción, nunca había ocurrido en la historia de la República Dominicana y no es algo que alguien pueda asumir como un mérito. Es que fueron burlados los organismos de seguridad del Estado, porque yo he sido bastante claro al decir, al momento en que el presidente designa a un funcionario por decreto, tiene ya el control de los organismos de seguridad del Estado. ¿Por qué no se disparó ninguna alarma si había una investigación en curso? De hecho, ya había el momento, al 16 de agosto de este año, ya habían teléfonos intervenidos por solicitud de la Procuraduría General de la República, como manda el expediente, como lo deja esclarecido totalmente. Entonces, es el tipo de cosas que no pueden ocurrir en un país como la República Dominicana, y en esto, de manera particular, he dicho, tenemos que manejar este tema con prudencia y con sentido de país, por encima incluso de los colores. Mal haría y mal ha hecho el Partido Revolucionario Moderno en tratar de darle de lado a este tema y responder tratando de inculpar a otros partidos. ¿Por qué? Porque esta situación es muy seria, requiere una explicación hasta dónde llegó el dinero del narcotráfico en la campaña pasada. Pero además de todo, en la medida en que los partidos no asumen con responsabilidad sus temas, ¿qué ocurre? La población se decepciona y aumenta la desafección política, que es el gran riesgo del sistema político dominicano. Rafael, cuando se convoca un diálogo como el que se ha convocado y ya se está desarrollando, se supone que todos los convocados, todos los actores que se sientan en la mesa están en igualdad de condiciones, en cierto modo, en cierta medida. Todos tienen voz, voto, hasta veto, diríamos. O sea, todos pueden contribuir, aportar, a elaborar la agenda, a establecer el orden de temas. En este caso son 13 puntos, pero se ha visto que el gobierno, el presidente, es el que ha establecido, digamos que el orden, por lo menos en cuanto al principal tema o al primer tema, que es la reforma constitucional. Algunos sectores pensaban que se iba a comenzar por la reforma fiscal. ¿Cómo se siente ustedes, cómo se siente el PLD con el ritmo que se ha tomado en el diálogo? ¿Están de acuerdo con comenzar con este tema, que este sea el primero a discutir? ¿Se está haciendo una metodología en conjunto o el gobierno es el que está trazando la pauta? ¿Se está dando participación al Consejo, que es el mediador? Mira, esa es una excelente pregunta, Héctor, porque me permite explicar un poco cómo va a ir caminando todo esto. En la primera reunión se acordó que se iban a establecer unas 14 mesas de trabajo. Se agregaron un par de puntos. Nosotros sugerimos la inclusión del cambio climático como uno de los puntos importantes a discutir, y el FOPREDON, que es el Foro de los Partidos Políticos, sugirió la inclusión del Código Electoral. Se acordó en esa reunión, por solicitud nuestra y de los demás partidos, de que el gobierno, como ha recibido el mandato de la población para conducir los destinos nacionales, es a quien le corresponde presentar sus propuestas para ser sometidas a la discusión y a la concertación de las fuerzas políticas y sociales allí representadas. Entonces, la segunda reunión se supone que era para discutir aspectos metodológicos, pero asistió el presidente de la República y decidió, además de presentar el temario y la metodología, presentar la primera de las propuestas, que tenía que ver con la reforma constitucional. Yo he dicho en otras ocasiones que el Partido de la Liberación Dominicana no está proponiendo una reforma a la Constitución, no es su interés fundamental que se reforme la Constitución. Sin embargo, si para el país fuere bueno que algunos aspectos de la misma fueren revisados, nosotros, una vez sea discutido por nuestros organismos, en este caso el Comité Político, digamos, pudiéramos dar un paso en esa dirección. Pero quiero dejar claro que no es un interés fundamental del PLD modificar la Constitución de la República. Cuando el Partido de la Liberación Dominicana dice que no tiene interés en modificar la Constitución de la República, uno se pregunta por qué
en este momento no, si hace solamente un año era así y querían. Y había aprestos inclusive para modificar los artículos contentivos al tema de reelección. Se ha dicho en diferentes momentos que la Constitución necesita una revisión para modernizarla, para actualizarla y para ponerla acorde con los intereses de la nación en la modernidad. Cuando se hablaba de reelección en el pasado, por lo que la gente fue al Congreso, hubo bomba, diputados, y tú te sabes toda esa historia junto con nosotros, se dijo por parte del Partido de la Liberación Dominicana que no solamente era el tema de la reelección, que había que adecuar la Constitución a los nuevos tiempos. ¿Por qué ahora se oponen? Mira, en el caso de ese proceso, lo que existía eran expresiones de legisladores de manera particular. En mi caso, yo puedo hablar por el comité político del PLD, del cual formo parte en este momento, y no hay una posición como partido alrededor de ese tema. Es decir, en aquel momento no hubo una decisión del comité político decidiendo una reforma de la Constitución, habían voces que promovían eso y eso no llegó a concretarse. Ahora, yo sí puedo hablar de la reforma constitucional del 2010, entrando en el aspecto de la modernización del Estado. Nosotros contamos con una de las constituciones más modernas, más abarcadoras y, digamos, con mayor cantidad de mecanismos de contrapeso que existe en todo el continente. Esta no es una constitución que por su, digamos, redacción tenga que ser modernizada. De hecho, algunos de los aspectos que preocupa al actual gobierno o que le interesa, como el tema del Ministerio Público, perfectamente, a mi juicio particular, puede ser resuelto con una ley orgánica. Y hay, digamos, precedentes y casos. El presidente no tiene poderes faraónicos en la Constitución, es lo primero. Antes el presidente designaba a los titulares de organismos autónomos como funcionarios de confianza. Hoy la propia Constitución dice que se hace de conformidad con la ley. Y hay leyes particulares que regulan casos similares, por ejemplo, las superintendencias, donde hay periodos de gestión y el presidente no puede remover a los funcionarios hasta que se agota lo que establece esa ley de carácter orgánico que dispone con relación a la sustitución o no de ese funcionario. Es decir, hay vías para explorar lo que le interesa o lo que el gobierno ha manifestado como uno de sus propósitos, que es dotar de mayor independencia funcional al Ministerio Público, que ya está garantizada por la Constitución. Rafael, hablando del Partido de la Liberación Dominicana, me llamó la atención que dijiste que el presidente de la República, expresidente Danilo Medina, va a recorrer el país próximamente, que va a buscar nuevos líderes. No hemos escuchado ni una palabra del expresidente. Él no hablaba mucho, pero ahora más recientemente menos, ¿no? Bueno, el PLD está en un proceso de transformación. Ustedes vieron la renovación que sufrió el Comité Central del partido con una, digamos, reestructuración de casi un 50%, más de 300 jóvenes, un comité político que se sometió a escrutinio en su totalidad, que fue ampliado, cuya edad promedio se redujo de 64 años a 58 años, es decir, un paso adelante en el rejuvenecimiento del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora tenemos un secretario general muy activo, que ha estado recorriendo el país, que está de manera constante en los medios de comunicación, como manda la tradición del PLD. Ahora inicia otro proceso. Ahora vamos al proceso de juramentación de los comités de base, de los comités intermedios, de los nuevos miembros del PLD. Hemos estado en ese proceso de reorganización interna y ese proceso va a ser encabezado por el presidente del partido y allí lo verán recorriendo el país con ese propósito. Muchas juramentaciones de nuevos miembros del PLD que está creciendo y fortaleciéndose. Esa es la parte institucional, pero también el PLD está activo en otra faceta. Los aspirantes presidenciales están comenzando a salir. A la carga, dijeron. Hace tiempo que Francisco Domínguez Brito y Abel Martínez están en la calle promoviéndose para la candidatura, y ayer salió a ruedo Margarita Cedeño, que nunca deja de ser presidenciable, pero ya se puede decir que está en la lista de los aspirantes formales. Esto no es un poco adelantado, no un poco prematuro. Mire, lo interesante aquí es que el PLD es una cantera de liderazgos y ha presentado al país y está presentando un conjunto de caras presidenciales frescas, con características muy particulares, preparados, con experiencia de Estado, con una hoja de servicio al país. Los demás partidos ya tienen sus candidatos, o parecería tenerlos, están definidos. El único que falta por definirse es el Partido de la Liberación Dominicana. Y
De hecho, en mi caso yo voy más lejos. Yo soy de aquellos que piensa que el PLD debe elegir formalmente ya su candidato presidencial para el próximo año. O sea, no esperar. No esperar, sino que hacer un proceso interno donde ya ese proceso de escogencia de conformidad con la ley sea un formalismo, pero que el PLD salga con su candidato o su candidata a promover una nueva visión de país. ¿Y cómo se ve esa propuesta dentro del PLD, Rafael? O sea, ¿cómo están esas? Porque hay dos posturas. Una es esperar a las primarias, pues muy cerca del proceso del 24, y otra es la que tú tienes. ¿Cómo se está llevando a cabo ese debate en el interior del partido? Mira, ese es un tema que todavía está pendiente de una decisión final, pero parecería que los vientos soplan en esa dirección. ¿En cuál? En el de escoger rápido el candidato presidencial. Ah, bien. Bueno. ¿Cuándo piensan ustedes, o tú como parte del comité político, que el Partido de la Liberación Dominicana debería empezar con esta escogencia? Aunque yo sé que tiene sus calendarios y sus plazos, pero vista la situación que tiene el país ahora, que la gente necesita ver liderazgos, caras frescas, nuevas, y ojalá todo lo que se escoja venga de, digamos que de una cantera nueva, como tú dices, para que tenga el tiempo suficiente de trabajar en calar en esa población que entiende que el Partido de la Liberación Dominicana está un poco agotado. ¿Cómo lo verías tú como joven, como parte de esa nueva generación de políticos? ¿Cuál es tu visión de toda la situación en este momento? Mira, yo pienso que más tardar a junio del año que viene ya el PLD debe tener definido su candidato o su candidata para montar su proyecto de nación, que estamos trabajando en esa parte, y esto es importantísimo. Ustedes han visto que en el PLD se eligieron 39 nuevas secretarías. Y hay un equipo técnico trabajando en la definición de una visión país alrededor de temas medioambientales, de juventud, de derechos de la mujer, digamos, de desarrollo de infraestructura, de desarrollo de la educación, para hacer un nuevo compromiso con la República Dominicana, que nos permita conducir este país hacia lo que queremos todos, hacia el progreso y el desarrollo. Esa es la meta esencial que tenemos a nivel orgánico dentro del partido. El PLD transformó la República Dominicana. Durante 20 años desarrolló obras de gran calado y gran magnitud, no solo en el plano físico, como los elevados, las carreteras, las presas que se construyeron, sino además en el plano institucional, una nueva constitución, la mayoría de las leyes orgánicas, leyes que transformaron el sistema financiero dominicano, como la ley de lavado de activos, o leyes que transformaron la administración pública, como la ley de compras y contrataciones, la de declaración jurada de patrimonio y otras. Ahora el PLD tiene que mirar hacia el futuro, aprender de esa experiencia, tomar lo bueno, también ver aquellas cosas que no funcionaron, ver aquellas cosas que se hicieron mal, y ese ejercicio autocrítico lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, y entonces proponer una nueva visión al país. Rafael, ley de extinción de dominio está también sobre la mesa. ¿Cuál es la posición del Partido de la Liberación Dominicana sobre lo que se ha avanzado hasta ahora? Hay una discusión abierta, hay quienes dicen podría ser lesivo el instrumento que se tiene conocimiento hasta ahora a algunos sectores del país, otros dicen que ya es tiempo de que se apruebe una legislación de esa índole. Mira, lo de la aprobación de la ley de extinción de dominio, en el caso particular, te puedo decir, fue una de nuestras propuestas durante la campaña del 2020. A nivel institucional no ha llegado a conocimiento del comité político todavía, por lo cual el partido no ha fijado una posición al respecto. Se está trabajando en el Congreso, nuestro vocero en la Cámara, en el Senado, y nuestros senadores están trabajando en ese tema, pero definitivamente hay una necesidad de que la República Dominicana, en casos, por ejemplo, como el narcotráfico o como aquellos casos que tocan a las finanzas públicas, a personas que defraudaron al Estado, puedan ser, digamos, objeto de una restitución o digamos, de que sus bienes sean tomados y el Estado pueda restituirse y la sociedad pueda restituirse. No es posible que solamente usted se haga rico, por ejemplo, con el narcotráfico, logre una negociación y después venga a disfrutar de esa riqueza mala vida. Que le encanta eso a los narcotraficantes y a los acusados de corrupción. Y a los corruptos también. Sí, sí, le va súper bien. Se llama el costo de oportunidad en economía. Pero ¿verdad? Es una ley, sí, claro, de la que hay que tener mucho cuidado. Rafi, gracias por haber estado con nosotros. Nos están diciendo por aquí hace rato y hemos querido llevarte hasta donde se pueda, ojalá que puedas venir otra vez. Y gracias que la visión del Partido de la Liberación Dominicana sea precisamente presentar caras nuevas
para ver si la cosa cambia. Bueno, seguimos con humildad, con compromiso y siempre abiertos a hablar de los temas que interesan al país. Gracias, Rafael. Gracias. Gracias, Rafael Paz.